Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y más de una vez nos habrá escuchado hablar junto a Ricardo Sarmiento que es necesario la integración. La integración la hablamos generalmente desde el punto de vista económico, pero la pregunta concreta es necesario integrar los sistemas productivos a la educación? Yo diría que es imprescindible, al menos desde nuestro conocimiento que viene del periodismo de 3 décadas, de las últimas 3 décadas de la historia argentina, y conociendo un poco la historia del país y habiendo sido testigos de la desaparición prácticamente de la educación técnica en la Argentina, hoy estamos asistiendo a un proceso en que la educación universitaria se ha revitalizado con la creación de nuevas universidades, una decena de universidades en todo el país, que han permitido que muchos argentinos sean la primera generación de universitarios en sus familias, hablando históricamente. Pero también tenemos que preocuparnos porque en un momento particular en el que entramos al año político tal vez más intenso de esta democracia, un año en que tendremos renovación de mandato presidencial con mucho debate, también va a ser necesario, diría imprescindible, que discutamos cómo nuestro sistema educativo, desde el inicio hasta el final en el ciclo superior, esté vinculado a los sistemas productivos, porque lamentablemente como argentinos, casi todos nosotros, desconocemos la forma en que se desarrolla cada uno de los sistemas productivos en distintas áreas, en la producción primaria y en la producción industrial. Por esto es que aquí en Política, Producción y Trabajo nos vamos a permitir hoy, junto a Fanny Vega, dedicar un tiempo a este pensamiento, a esta reflexión. ¿Cómo relacionamos de una manera más eficiente el sistema educativo argentino con los sistemas productivos? Esto es un tema importantísimo porque tiene que ver con la política, la producción y el trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y ya está planteado que lo que queremos hablar, por lo menos en este segmento de nuestro programa, es de la necesidad de integrar los sistemas productivos a la educación, ver qué es lo que está ocurriendo. Nos vamos a un campo importantísimo como es el terreno de la agronomía o de los agronegocios. En este caso le vamos a presentar al titular de la cátedra en la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, el ingeniero agrónomo Fernando Vilela. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también está, en este caso, invitada especialmente para hablar de estos temas, la licenciada María del Pilar Cabezas Arreceigor. Ella es, además, asesora en la CEPAL, en estos temas económicos. Gracias por venir.
Y el tema es este, o sea, ¿en qué punto está hoy la Universidad de Buenos Aires, específicamente la Facultad de Agronomía, integrándose a los sistemas productivos? ¿Está en un momento de desarrollo, está en un momento de crecimiento, de mayor integración? ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Cómo se relaciona la universidad, el campo y el trabajo en el campo? Nuestra facultad en particular, a lo largo de toda su historia, estuvo vinculada con distintas intensidades a los sistemas productivos y la modulación y la mejora de estos sistemas. Los últimos años eso se ha incrementado a partir de distintas acciones que en el caso particular nuestro lo que estamos haciendo es tratar de diseñar el futuro de los sistemas productivos a partir de esquemas en los cuales estamos intentando entender el mundo hacia dónde va hacia el mediano y largo plazo y a partir de ese entendimiento generar estrategias educativas, científicas que tengan que ver con políticas de Estado que las acompañen, ¿no? Entonces, ¿y cómo funciona esto de diseñar el futuro de los sistemas productivos? Tiene que haber también una línea política que intente llevar a la práctica esas proyecciones académicas. Más que una línea política partidaria, estamos con una línea estratégica una nacional, política de Estado. Una política de Estado que participe en distintos integrantes. Entonces nosotros estamos diseñando actividades en las cuales nos interrogamos hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la demanda de alimentos, qué tipos de alimentos, y entonces hemos hecho durante el transcurso del año una actividad viendo qué va a pasar en el 40% de la población del mundo, que es China, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, y determinar cuáles son sus demandas de alimento al 2030. Y entonces, si nosotros sabemos hacia dónde van las demandas, deberemos diseñar los sistemas productivos que tienen mucho de conocimiento, o sea, cada vez más frente a la escasez de tierra y de agua, por cada metro cuadrado de suelo, por cada milímetro de agua hay que diseñar sistemas que produzcan más, pero además sin deteriorar el medio ambiente. Entonces, en este contexto es que nosotros nos estamos desenvolviendo y hemos organizado distintos tipos de actividades, mencioné una, hemos hecho otra que tiene que ver con la potencialidad del Mercosur en la exportación de carne, que bueno, Pilar fue la coordinadora y allí expertos de distintas cadenas, por primera vez en Argentina, expertos de la cadena de bovina, porcina y aviar juntos estuvieron reflexionando acerca de esto, junto con personas que vinieron de los otros países, ¿no es cierto? ¿Y para la Argentina va a ser posible incrementar su potencial productivo en el sector agropecuario para atender esa mayor demanda mundial que, si no entendí mal, estará en el orden de 2.700 millones de consumidores nuevos en los próximos 15 años? Sí, eso es así. Argentina, junto con los países del Mercosur, Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva Zelanda y la zona de Ucrania son los únicos que realmente pueden tener respuesta a las necesidades de países fuertemente deficitarios en alimentos, ¿no? Y esa parte de la solución tiene que venir de la mano de países como los nuestros, que tenemos buena dotación de tierra, buena dotación de agua y mucho conocimiento que podemos usar para nosotros, y eventualmente estamos trabajando con países africanos como Angola, transfiriendo esa tecnología, etcétera. Pero ¿y cómo multiplicamos la productividad de nuestro agro? Con conocimiento, con más estudio, con más tecnología, como se viene haciendo, digamos. O sea, la productividad de Argentina desde los 60 para acá creció muy por encima de la mundial. Nosotros cuadruplicamos los rendimientos de los productos tradicionales contra una media de 2.5 que se multiplicó en el mundo. O sea, esto se está haciendo. Nuestros sistemas productivos son los más eficientes en términos de productos extensivos del mundo, y bueno, y en animales estamos creciendo. Bueno, como mencionaba, estamos trabajando también con actividades que tienen que ver con carnes, tenemos bastante para hacer con ellas, aprovechando nuestros granos, ¿no? Y entonces, estamos reflexionando e intentando mirar hacia adelante cómo generar la mejor situación para esto. Licenciada Cabezas de Reguer, ¿qué ve usted o qué pudo constatar o sacar como conclusiones dentro del seminario Mercosur-Asia que se realizó, organizado también por la Cátedra de Agronegocios, tengo entendido, y que mira en perspectiva qué regiones del mundo? Miramos en perspectiva hacia Asia y también hacia países árabes, orientándonos en el gran consumo per cápita que hay de alimentos, la gran potencialidad y el costo alto de vida que pueden
ofrecer los países árabes, por ejemplo. Tienen mucha posibilidad de consumo de productos diferenciados. En lo que yo me especialicé en la cadena de cerdos, por ejemplo, China tiene un enorme potencial de crecimiento y a su vez en nuestro mercado interno también. Como decía el ingeniero Fenoglio, la producción de cerdos hoy se encuentra muy favorecida por el tema de los precios. Los costos que está manejando el precio del capón y la soja y el maíz benefician mucho al sector, y las estrategias de integración productiva, la ley federal de carnes, el cumplimiento exactamente, sería muy potencial para el sector para desarrollar una producción más. Es decir, que de acuerdo a los estudios de la Facultad de Agronomía, ustedes aconsejarían a los productores argentinos, al agro argentino, que produjeran más carne de cerdo. Sí, por supuesto, logrando más eficiencia. Y esto es posible para desarrollar economías que hoy son marginales. Exactamente, por eso tomamos el caso de Cofra. Cofra es una cooperativa que funciona en función de los fondos del FED, del tabaco, que se sirve de una muy buena producción de cerdos, aumentando eficiencia y desarrollando emisiones, que la producción de cerdo no se genera solamente emisiones, más que nada en la pampa, y a su vez dinamiza un sector y contribuye muy bien a la economía regional. Entonces, si nosotros miramos en perspectiva lo que viene, en realidad es promisorio para la Argentina, pero yo no sé, se me enciende una luz roja y no es la del tallo de la cámara. Lo que pienso es en la posibilidad de que nosotros nos entusiasmemos con venderle mucho más al mundo y primaricemos nuevamente nuestra economía. ¿Eso puede suceder? No, porque podemos orientarnos en vender no solo commodities, sino carne diferenciada, con valor agregado, generar industrias, no solamente vender granos. Podemos vender carne y carne con calidad, podemos vender proteína animal. ¿Y eso está en la conciencia de los productores, que es necesario para poder continuar creciendo como país? ¿Está en la conciencia de los productores que deben industrializar, ponerle valor agregado a su producción para exportar? En general es un tema que viene creciendo. Lo que sí tenemos, y esto hay que decirlo, que es reformular el marco institucional de las inversiones, ¿no? Porque a veces lo que termina ocurriendo que, como bien decía Pilar, hoy es un momento de mucha rentabilidad para la industria del cerdo, pero hacer una inversión de varios millones de dólares, a veces el productor no toma esa decisión porque no sabe si después le van a dejar vender su producto, digamos. Entonces, ahí hay una limitación que también hay que terminar de resolver. Por eso digo que necesitamos políticas de Estado, en las cuales los distintos sectores, en algunos temas, nos pongamos de acuerdo que vale la pena. Por ejemplo, agregar valor a los productos de base agropecuario, transformándolos en carnes, generando más trabajo, generando desarrollo, que ese trabajo y ese desarrollo se hagan en los lugares del interior para tener un país más integrado geográficamente y socialmente. Bueno, industrializar la ruralidad, como se dijo en algún momento, ¿se está haciendo? Sí, hacerlo, digamos. No anunciarlo solamente. ¿Y en qué sectores se tendría que poner el foco, más allá del cerdo? Por ejemplo, la industria avícola tendría que... Todo lo que sea, como decía Pilar, hablaba de proteínas animales, ¿no es cierto? Las proteínas animales involucran al cerdo, al pollo, la leche, los huevos, o sea, todo lo que tenga que ver con, a partir de maíz y soja, hacer otras cosas que... dejar de ser el tercer exportador de grano de maíz y el primero de concentrado de soja para poder hacer un gran exportador de proteínas animales, generando trabajo y desarrollo. ¿Y cómo vamos a evolucionar como exportadores de proteína animal, de carne, por ejemplo, cuando hemos perdido el rol de liderazgo en el mundo como exportadores de carne vacuna? Sí, bueno, durante un siglo Argentina fue el primer exportador mundial, tiene la marca más prestigiosa en términos de calidad de carnes a nivel global, y eso lo hemos perdido. Paraguay y Uruguay nos han pasado dentro de Mercosur, ya Brasil ha cerrado. Brasil también. Eso es en carne bovina, y ahí hay una oportunidad, sí hay una oportunidad. ¿Va a haber mercado? Va a haber mercados. O sea, en los análisis que vemos es que China está creciendo muy fuerte, etcétera. En el caso de carne aviar estamos creciendo. El año pasado se exportó más carne aviar que carne bovina, primera vez en la historia, digamos, más por el fracaso de la vacuna y también por el crecimiento del aviar. Y en cerdos todavía estamos en un nivel de negativo en términos de importamos más de lo que exportamos, pero chiquito. Eso tiene mucho para crecer, digamos. El mundo está esperando que lo hagamos porque, a diferencia de una década y media atrás, donde todo el problema era ver los subsidios, los mercados cerrados, los grandes stocks, qué sé yo, eso desapareció. El tremendo predominio de la soja entre los cultivos. Todo lo que produzcamos nos lo van a comprar. Y esto es así. El tremendo predominio productivo entre los cultivos de la soja, por ejemplo, ¿ha restado posibilidad de mercados de producción a la industria cárnica argentina?
El tema de la soja tiene que ver con que es uno de los pocos cultivos que terminó siendo rentable, ¿no? Entonces, por las regulaciones, casi el único rentable en muchas regiones era la soja, y entonces se tendió un monocultivo que no es bueno. Eso hay que reformularlo y bueno, va a depender también de ciertas características de la institución. Licenciada de la CEPAL, ¿en qué se está trabajando? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Cómo nos ven a nosotros en la Argentina? Todos mirando políticas de largo plazo que puedan generar un cambio estructural en Argentina. A ver, tenemos muy buenos estándares de producción, los podemos mejorar. Bueno, ¿cómo realmente eso llevarlo a la práctica y qué actores necesitamos articular desde el sector público y empresarios para hacer una comunión de valores y de principios con un esquema productivo y excelente? Y hay potencial, digamos, en la Argentina. Los estudiantes, los futuros profesionales, ¿se están preparando? ¿Saben que existen estas oportunidades como para que se orienten desde las escuelas secundarias a que haya más ingenieros agrónomos y otros profesionales del área? Y realmente sería excelente. Hay que hacer luz sobre realmente qué es un alimento. Siempre lo hablamos, a ver, ¿qué significa tener un pollo en la mesa? Bueno, significa maíz, significa soja, que los estudiantes empiecen a entender la conversión de proteínas y lo necesario que son los granos, y a su vez las proteínas y el valor agregado, el trabajo, de todo lo que es la industria de alimentos. Cuando hablamos de la transformación de los alimentos, muchas veces vemos que hay ciertos fantasmas, ¿no? Dicen, ay, no, ¿cómo puede ser que todo lo que comemos ahora no tiene el gusto de antes y demás? Y entonces hay como un susto en el consumidor de que realmente se va a consumir un producto que puede llegar a traer alguna consecuencia. Bueno, esto daría para otro programa, pero a grandes rasgos. Hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos que necesitan ser desafiados, y a su vez hay un crecimiento tan alto de la población que se necesitan estándares que sean productivamente económicos, sin desatender la salud, el cuidado, la inocuidad de los alimentos, pero realmente eso hay mucho mito también. 2015 es un año electoral. Si los candidatos van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Agronomía, y preguntan, ¿ustedes están en condiciones de decirles, señores, aquí tienen un esquema de crecimiento posible para la Argentina? Esto es lo que estamos haciendo. Digamos, tenemos algunas ideas de cómo hacer estas cuestiones. En un país que siempre digo que estamos en el momento adecuado, en el país adecuado, porque las demandas de nuestros productos principales, donde somos más competitivos, son cada vez más importantes y van a hacerlo por varias décadas. Ahora, eso va a significar que estos políticos que vengan a preguntar generen políticas de Estado en términos de infraestructura, sistemas educativos, de investigación, etcétera, etcétera, que estén alineados con estas demandas que estamos mencionando. Bueno, le vamos a dejar en manos del titular de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía el libro Yagüe Huarpe Memorias, que entre otras cuestiones habla del sistema productivo de los huarpes, ¿no? Es el libro que escribió Ricardo Sarmiento y que seguramente a los estudiantes de agronomía le va a interesar repasar. Bueno, muchas gracias, va a estar en la biblioteca a mano para todos ellos. Bien, gracias. Ingeniero Fernando Vilela, María del Pilar Cabezas Arrezaigor, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, y con usted nos encontramos después de una breve pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo junto a Fanny Vega. Usted habrá visto, tuvimos un bloque muy interesante donde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, desde la Cátedra de Agronegocios, nos decía que la Argentina tiene un futuro muy importante para crecer y para agregar valor a nuestra producción. Agregar valor, Fanny, significa industrializar. Y vamos a hablar ahora,
con alguien de la industria. El ingeniero José Luis Amaturo, que es flamante presidente de CAMIMA, la Cámara de la Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Exacto. Muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo y felicitaciones por su nueva función. No, gracias por invitarnos, gracias por darnos la posibilidad de presentar a CAMIMA. Bueno, ya ha estado en otras oportunidades nuestro anterior presidente, el ingeniero Pablo Reale, que hoy, bueno, está cumpliendo funciones en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y como industrial y como metalúrgico es importante este espacio que nos permite, ¿no? Es decir, que tenemos que respetar la capacidad de lobby que tiene CAMIMA en la industria bonaerense, porque finalmente la industria bonaerense es el 43% del Producto Bruto Industrial argentino y es el 52% de la mano de obra industrial argentina. Exacto. Si bien nuestra Cámara es de toda la República Argentina, la mayoría de nuestros asociados están en la provincia de Buenos Aires, tiene un potencial industrial muy importante, como bien indica, ¿no? Eso es cierto. ¿Y cómo tomamos una foto de CAMIMA hoy, en este momento? ¿Cuál es el potencial productivo de CAMIMA? ¿Qué cantidad de empresas tiene? ¿Qué volumen? ¿Qué cantidad de empleos genera? Bueno, CAMIMA estamos rondando los 500 asociados, empleos aproximadamente unos 15.000 empleos directos de nuestros asociados y si bien somos metalúrgicos, o sea, nos une el manejo del metal, pero eso hace que podamos trabajar, somos una industria para industria, en el cual nos abocamos a industrias como el agro, como recién en el anterior bloque hablaba, y me interesaba de por sí, porque estamos atentos a todos estos rubros o estas situaciones que permitan que podamos atenderlo. Que finalmente son oportunidades de trabajo para la industria, la pequeña y mediana industria argentina. Por supuesto, desde la Cámara estamos siempre atentos a esas situaciones. Hemos estado ligados con el tema de petróleo, algo que habla de un gran potencial, el agro, por supuesto, y así en cada rubro, porque nuestros asociados permiten con su trabajo materializar máquinas, equipos, herramental para justamente todo este tipo de industrias. En este último tiempo, CAMIMA se ha consolidado como uno de los sectores proveedores de la nueva industria del petróleo que se está desarrollando a partir del desarrollo del petróleo no tradicional. Es cierto, dentro de nuestros asociados hay empresas que proveen directamente a la industria petrolera, pero también estamos atentos a ver el potencial y reconvertir determinadas pymes que puedan proveerles a la industria petrolera. Hay un nuevo desafío, unas grandes posibilidades que permite la industria petrolera y bueno, hacia eso vamos. Y en esos desafíos seguramente hay algunos escollos que se presentan en el camino, seguramente que las bases que pueda llegar a tener la economía, sobre todo en el 2015, les va a dar una perspectiva. En el caso de ustedes, potencialidad hay, necesidad de trabajar, los argentinos tenemos y las pequeñas y medianas empresas han sido las que más han demostrado una solidaridad con sus trabajadores porque son a los que ven cara a cara. Este 2015, ¿cómo creen laboralmente que se va a presentar? Bueno, respecto a las pymes, es verdad, las pymes no suelen hacer reducciones importantes de personal. Nuestro personal lleva muchos años en poder ir formándolo en sus especialidades y desprendernos de nuestro personal significa desprendernos de una parte importante de nuestras empresas. Somos mano de obra intensiva todas las pymes metalúrgicas, por lo tanto no significa reducir ante cualquier crisis o no crisis el personal. Entendería que no debería haber reducciones de personal y promovemos a que haya pleno y nuevamente pleno empleo en cada una de nuestras empresas, a pesar de que a veces, por supuesto, sufrimos lo que ocurre en cada rubro. Hay rubros determinados, como la automotriz, que vive con signos de altibajos. La industria automotriz es así, pero hay otros rubros, como el alimenticio, en el que tiene un crecimiento, digamos, si bien no es espectacular, pero es un crecimiento marcado a través de los años. Nosotros, como industria metalúrgica, acompañamos esos movimientos, pero sin reducción de personal, fundamentalmente, ¿no? ¿Y tienen alguna evaluación de cómo puede comportarse para el sector la actividad productiva de la mediana industria metalúrgica argentina para el año 2015? Bueno, esperamos que sea realmente un año
muy buen año, a pesar de que es un año eleccionario, un año que hay muchas expectativas, un año en que se espera qué podrá ser los nuevos indicadores económicos del nuevo candidato, pero creemos que, independientemente de todo, tenemos que seguir una política a través de los años, una política argentina, industrial, a través de los años, que sea el candidato que sea, podamos seguir desarrollándonos, independientemente de tal o cual nombre que nos maneje, que haya una política industrial y eso hace que podamos, este periodo de, digamos, de elecciones lo podemos pasar sin ningún escollo, sin ningún inconveniente y con crecimiento. Ojalá que el 2015 sea así. Es decir, que para ustedes esto que se ha ido perfilando como una iniciativa gubernamental de generar proveedores para la industria petrolera y para otros sectores, para la industria ferroviaria, por ejemplo, la minería, desde el gobierno, o sea, esto debería ser continuado como política de Estado por el próximo presidente de los argentinos? Ojalá pueda ser. Realmente es cierto que desde el gobierno han volcado, a través de la Cámara nos han solicitado cómo podemos proveerles a este tipo de rubros, a este tipo de industrias. Hemos hecho múltiples reuniones con minería, con petróleo, con material ferroviario, para sustituir importaciones. Esto no se hace de la noche a la mañana, no es fácil desarrollar determinados equipamientos, herramental. ¿Necesitan más crédito además? Necesitamos créditos, necesitamos tiempo de desarrollo y necesitamos también desde las pymes desarrollar la asociatividad entre las empresas. O sea, una pyme sola quizás no pueda estar a la altura de suministrar determinado herramental, pero asociándose con pares, eso es posible. Y entonces uno de los desafíos que tenemos desde la Cámara es vencer esas individualidades, que es particular de todos los argentinos, ¿no? Y poder asociarnos. En 30 segundos, ¿necesitan costos financieros menores para poder desarrollarse más? Por supuesto, es ideal. Nosotros como pyme realmente necesitamos tener financiamiento para poder invertirlo en equipamiento y máquinas que nos puedan hacer desarrollar, ¿no? Ingeniero José Luis Amaturo, un flamante presidente de Camima, muchas gracias por estar aquí en Política. Gracias a ustedes por el espacio que nos están dando y bueno, cuando necesiten conocer algo de la industria metalúrgica, aquí estaremos siempre. Muchas gracias nuevamente. Y con usted nos reencontramos como siempre cada martes a las 13:30 aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.